Nuevamente, muy buenas tardes, buen provecho para aquellos que ya almorzaron, los que están almorzando o los que estamos para después de clase. Les decía, estamos dando un tiempecito más, tomando en cuenta que están la última vez estuvieron sobre 400 esta clase, entonces, pequeño compás de espera, vamos por 255, estamos listos para la clase. Los invito, por favor, a que visiten el enlace que les acabo de enviar. Ok. Vamos a ver cuántos compañeros tenemos ya conectados. Ok, algunos me están pidiendo el link. Ahorita vemos el tema del enlace. Por favor, utilicemos este tiempo para poder verificar el enlace y algunos archivos que les envié por ahí, por favor. Si lo pueden descargar sería muy bueno. Aquellos que solamente están ahorita por la vía del teléfono, pues va a ser un poquito más complicado, pero al menos ya tienen el enlace para poderlo verificar. Muy bien, para la semana de hoy. Para la semana de hoy tenemos como tema conocer las partes dentro del proceso civil guatemalteco y algunas otras incidencias propias del derecho procesal civil. Algunos me indican que no se ve el link lo tengo en el chat. Verifiquen los que no les aparecen en el chat, pues verificaré algún, de preferencia los que son como que jefes de grupo, presidentes de área de pues así se lo comparten de forma más rápida a los compañeros y no distraigo tanto la clase en esto. La idea es que ya tengan todos el link. Esto solo va a ser esta clase. Bien, 285 compañeros, hacen falta todavía bastantes, pero no vamos a dar tanto tiempo. Estamos ya sobre 10 minutos de haber arrancado la clase, entonces creo que es tiempo de que debemos de iniciar. Muy bien, mis estimados. Saben que tenemos que tener código procesal civil a la mano, por favor. Y hoy vamos a verificar, aparte del articulado, vamos a empezar a entrar ya a lo que es la verificación. La verificación de acuerdo al código de algunas, de un expediente en particular. Entonces lo vamos a verificar ya hoy. Por eso necesito que tengan el material a la mano, por favor. Les comento que ya estoy trabajando lo voy a convertir en blog y pues les voy a estar dando ahí la idea, porque eso es voluntario en relación a los que se quieren extender en algunos temas, pues son en temas evidentemente académicos, ¿verdad? Para no agotar tanto el tiempo en esto, es lo que se me ocurrió para ofrecer, para poder tener mayor comunicación con ustedes de una forma más directa.
de esta forma. Por favor, los que tengan el link, compártanselo a sus compañeros y así agilizamos este proceso. Necesito que tengan el material, de nada va a servir iniciar clase cuando hay tantas personas que no lo tienen. Sé que no es culpa de ustedes, pero... Ok. Perdón, solo estoy enviando a los jefes de grupo el link. Si hay algún problema con el link, me avisan, por favor. Sí, voy a estar actualizando. Los que ya sacaron algo de información, por favor, actualicen, porque he estado viendo algún material, por favor. Entonces, actualícenlo. Los compañeros que me están pidiendo la forma de enviar, por favor, solo compartan el link. Sé que son bastantes los alumnos, compartamos el link y después ya solo ingresamos a eso. Espero que solo sea por esta vez el problema con el link, porque siempre va a ser el mismo y tiene un acceso directo. Bueno, creo que sí vamos a dar inicio. Ok, bueno, mis estimados, vamos a arrancar nuestra clase número 3. 320 personas conectadas. Un gusto saludarlos, mi nombre es Juan Carlos Mejía Rieta y vamos a platicar el día de hoy sobre una de las incidencias dentro del proceso civil guatemalteco. Un poquito de atraso en el inicio, pues vamos a dar inicio a la clase del día de hoy y vamos a platicar sobre los plazos. Veamos, pues. Cuando hablamos de los plazos, me voy a tener un poquito. Compartan, por favor, con los compañeros. Compartan con los compañeros y voy a seguir contestando ahí porque estamos avanzando un poquito con la clase. Ya tengo 15 minutos casi perdidos. Cuando estamos hablando de los plazos dentro de un proceso, plazos es algo que hay que tenerlo muy en cuenta y para tal efecto nos debemos de regir de acuerdo al artículo 45 del Código de la Ley del Organismo Judicial, el cual indica, entre otras cosas, el término es un momento en el que, perdón, esto no es lo que regula el artículo 45, sino que es lo que regula la doctrina. El término es un momento en el tiempo, determinado por día y hora en que precisamente tienen a realizarse la actuación. Es decir, usted tiene un plazo para un día y fecha determinado. De esta cuenta podemos ver que eso es un término. Es decir, que a una persona se le va a dar por el término de que tiene que llegar a cierto día y hora. Mientras que el plazo es un lapso. Todavía hay algunas leyes que regulan el lapso de tiempo, es una cacofonía que está regulado por la Real Academia. Plazo es un lapso dentro del cual puede realizarse un acto y exige una determinación de un momento inicial y otro final. Por ejemplo, cuando hay un emplazamiento, se le concede un plazo de 3 días para realizar un determinado acto procesal. A eso se refiere un plazo, mientras que el término es hasta una hora y día particular. Por ejemplo, como lo vemos en la presentación, nos estamos refiriendo para el día 20 a las 10 horas. Ahí estamos hablando de un término y el término plazo. Esta es una de las formas como lo interpreta la doctrina. Sin embargo, hay varias acepciones con respecto a eso. Algunos lo meten el término como en materia constitucional,
Pero esto es lo más aceptado, no es para que se compliquen la vida con esto. Vamos con el artículo 45 de la ley del organismo judicial y su interpretación. Esto es muy importante, especialmente, bueno, con respecto al plazo de los términos. Con respecto a eso, la mayoría de abogados manejamos, por así decirlo, la teoría en relación a argumentar de que si se tiene un plazo, lo mejor es cumplir con él lo antes posible. Lo antes posible. Es decir, no estar, pero si se tienen 3 días, hacerlo dentro del primer día y medio. Ya con el tercer día y ya estar jugando, ¿será que todavía puedo sobre el cuarto? ¿Cuándo empiezan a contar? Independientemente que tengamos que saber con exactitud cuándo es que inicia y cuándo es que termina, para eso vamos a hacer el análisis e interpretación de este plazo. Debemos de estimar que hay que salir de eso lo antes posible. Esa es una recomendación ya para la praxis, tomando en cuenta de que uno puede cometer errores. El cómputo de tiempo. Salvo disposición en contrario, en el cómputo de los plazos legales se observarán las reglas siguientes. Aquí vamos a tratar cada una de estas reglas. El día es de 24 horas que empezará a contarse. A medianoche, a las 0 horas. Ahí empieza. Tenemos también por otro lado el B. Para los efectos legales se entiende por noche el tiempo comprendido entre 18 horas y las 6 de la mañana del día siguiente. Es para los plazos cuando están contemplados, hablando de lo que es el día y hablando de lo que es la noche y el periodo que contempla el día. Tenemos por otro lado lo que es el C. Los meses y años se regularán por el número de días que les corresponde de acuerdo al calendario gregoriano, que es el que utilizamos normalmente. Terminarán los años y los meses la víspera de la fecha en que han principiado a contarse. Es decir, todo toma en cuenta del 8 de agosto, es un mes, se cumple el 7 del mes siguiente, ¿verdad? O sea, la víspera de la fecha. Recordemos la definición de la palabra víspera. Se los vamos a poner porque es importante que manejemos este concepto. Para que tengamos, todos manejamos eso, pero creo que para lo único que lo utilizamos realmente es para la víspera de Navidad. Es el día inmediatamente anterior al otro determinado, especialmente si es el día de fiesta o el día en que se celebra o conmemora algo. Entonces, la víspera de cuando se señala, por eso les decía, si tenemos el día 8 y se cumple en el mes, esto va a ser, se cumple el 7 del siguiente mes. De acuerdo a la definición, víspera, día inmediatamente anterior a otro determinado, especialmente si este es un día de fiesta. Por eso es que lo más común de utilizar es la víspera navideña. Con respecto a los plazos, seguimos en el mismo artículo 45, ley del organismo judicial. En los plazos que se computen por días no se incluirán los días inhábiles. Vamos a tomarlo, por ejemplo, que si tomamos un mes y dentro de eso nos agarran los días inhábiles de la Semana Mayor en Guatemala, ¿cómo podemos saber cuáles son los días inhábiles de la Semana Mayor? Los debemos de tomar por dos cosas. En primer lugar, lo que regula el Código de Trabajo de los que son los días de asueto. Se toma el día de asueto como días inhábiles, pero también se toma el día de feriado. Normalmente es bien notorio confundir a algunas personas, al menos los simples mortales, dícese los que no estudian derecho, no están relacionados con el derecho, que confunden la palabra feriado con asueto, pero asueto es un día inhábil, feriado es el día de la feria patronal de nuestro respectivo municipio. En el caso de la ciudad de Guatemala, pues es el 15 de agosto, Día de la Virgen de Asunción, y así respectivamente en las diferentes localidades. Entonces, se debe tomar esto como no incluirlo dentro de los días. Entonces, estos 3 días se corren posteriores al día de la víspera. Son inhábiles los días de feriado que se declaren oficialmente.
los domingos y los sábados, cuando por la adopción de la jornada continua de trabajo o la jornada semanal de trabajo no menor de 40 horas, se tenga como días de descanso, y los días que por cualquier causa el tribunal hubiese permanecido cerrado en el curso de todas las horas laborales. Fíjense que yo recuerdo que ese artículo me causó confusión o duda. Pues yo le decía a la catedrática, una excelente catedrática que con el que yo tuve el honor de recibir clases, hoy día me la encuentro en Torre Tribunales, y pudimos ver cuándo es una razón por la que el tribunal no hubiera estado cerrado. Por ejemplo, ¿qué pasó durante la pandemia? Fue una cantidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso sacó un comunicado la Corte Suprema de Justicia en relación a qué sucedía con los plazos. Otra razón es, recuerdo una vez que hubo una interrupción porque hubo un sismo bastante fuerte. De hecho, yo estaba arriba, nivel 14, en juzgado de mayor riesgo, y hubo un temblor bastante fuerte y evacuaron. Pero eso fue como a las 10 de la mañana. Y en lo que se evacúa Torre de Tribunales, por decirle, es bastante el tiempo en lo que se toman las decisiones. Para esto tienen que llegar el personal, sus sistemas de seguridad, y después empezaron a salir. Realmente ya solo estaba. ¿Qué pasaba con las audiencias que estaban señaladas para, por decirles, a mediodía? Y todo volvió a la normalidad tipo 12:30, 1. Entonces, ahí eso es una situación donde realmente no está trabajando, pero es por razones ajenas. Tenemos también casos de manifestaciones, casos de amenazas de bomba. Todo eso son situaciones que escapan a la voluntad del tribunal. Seguimos con el artículo 45. Todo plazo debe computarse a partir del día siguiente al de la última notificación. Salvo lo establecido o fijado en horas, se computará como lo establece el artículo 46 de esta ley. En materia impositiva, el cómputo se hará en la forma que determinen las leyes de la materia. ¿Y qué es una materia impositiva? Esas se las dejo de tarea. Es la interpretación de eso. Materia impositiva. Tenemos que aprender a interpretar la ley, por favor. Entonces les decía, todo plazo debe computarse a partir del día siguiente al de la última notificación. Es decir, si se notifica el día lunes, que hay un plazo de 3 días para cumplir alguna diligencia, en ese caso, entonces se recibe el día lunes, el cómputo empieza a contar a partir del día siguiente. Empieza a contar a partir del día martes, de martes a miércoles, de miércoles a jueves, de jueves a viernes. El plazo se estará computando para el día viernes. Con el tema de las notificaciones. ¿A qué nos referimos con una notificación? Es el acto destinado a comunicar a las partes o a cualquier persona que deba intervenir en el proceso una resolución judicial. Es como se le está poniendo en conocimiento. Voy a verificar algunos correitos más. Por favor, compartan a los compañeros, así podemos. El link lo tengo acá, y sé que no todos pueden entrar al chat, pero lo tengo acá en el chat. Y si no, compártanlo con los compañeros, por favor. Bien, y por cierto, una observación. Tengo entendido que dentro de este grupo hay un grupo de personas que únicamente se metieron porque les hacía falta su clínica penal, lo están recibiendo como clase, y les dijeron, les voy a decir la información oficial con respecto a eso. Para empezar, ustedes tienen que hacer todo y exactamente lo mismo que sus demás compañeros. Sus compañeros ya recibieron clases en línea el semestre pasado, ustedes no, tienen duda de cómo se van a hacer las clases, cómo van a hacer los exámenes. Vamos a dedicar un tiempo para eso antes de exámenes, pero lo principal es que no se me asusten, no es nada del otro mundo. Y vamos a estar verificando. Si tienen alguna duda, pues muy puntual, háganla por el medio que ya les indiqué.
Y les suplico que si están manejando, por favor, si están manejando algún tipo de chat del grupo, no sé cómo lo están manejando, incluyan a los compañeros, y así se ponen al día con eso. Perdón por el tiempo, pero sí es importante que todos tengan el link. Ok. Y salimos del tema del chat para poder tener acceso a un juicio ordinario. Ok, seguimos. No vamos a sabotear más la clase con esto. Les decía entonces en relación a las notificaciones. El tema de las notificaciones es algo bastante importante. ¿Cómo lo manejamos? Vamos a empezar con lo que es la ley reguladora de las notificaciones por medios electrónicos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Veamos en primer lugar que hay unas notificaciones que están reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero vamos a entrar con las electrónicas. El artículo 1 de la Ley Reguladora de Notificaciones por Medios Electrónicos indica que en todos los procesos judiciales y asuntos administrativos que se tramiten en el organismo judicial, además de las formas de notificación reguladas en la ley, que ya vamos a ver cuáles son, se podrá notificar a las partes, sus abogados e interesados en la dirección electrónica previamente constituida. La adhesión al sistema de notificaciones electrónicas de las partes, sus abogados e interesados es voluntaria y deberá ser expresa, para lo cual el organismo judicial elaborará y facilitará los formularios de adhesión respectivos. Por otro lado, nos regula que las notificaciones realizadas a través de medios electrónicos tendrán los mismos efectos y valideces. O sea, yo tengo varios lugares varios procesos que me notifican por la vía electrónica. Sé decir que todavía se está bastante reacio a este tipo de comunicaciones, tanto por parte de los abogados y suele pasar también a veces en algunos órganos jurisdiccionales que como que no le entran de todo, ¿verdad? No explotan eso, pero dicen, es que el licenciado dice es que no tenía redes, cualquier excusa para no poderlo recibir, pero no, ante el desconocimiento de la ley no se puede alegar ignorancia. No podrá notificarse en la dirección electrónica constituida las resoluciones que por disposición de otras leyes deban de notificarse en forma personal. Aquí es donde preguntamos, ¿cuáles son estas notificaciones? Ok, nos vamos al artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 66. Cuando dice lo que les acabo de leer, que no podrán notificarse en las direcciones electrónicas constituidas por resoluciones que por disposición de otras leyes deban notificarse en forma personal, que ya lo regula la ley. Entonces, vamos a partir, vamos a partir de cuáles son estas. Las notificaciones se harán según el caso. En primer lugar, personalmente. En segundo lugar, por los estrados del tribunal.
por los estrados del tribunal hace referencia a las paredes, así, las paredes, algún muro que tenga el juzgado, y ahí notifican por los estrados, por el libro de copias y por el boletín judicial. Se siguen utilizando, tengo entendido yo, de acuerdo a lo que he platicado. Ahora veamos el artículo 67 y hagamos el link con lo que tenemos en el 3 de la ley reguladora de las notificaciones por medios electrónicos. 3. No podrá notificarse en la dirección electrónica constituida las resoluciones que por disposiciones de otras leyes, como por ejemplo el Código Procesal Civil y Mercantil, deban notificarse en forma personal. ¿Y cuáles son estas? Se notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos representantes, primero, la demanda, la reconvención y la primera resolución que recaiga en cualquier asunto. Tenemos las resoluciones en que se mande a hacer saber a las partes juez o tribunal que es hábil para seguir conociendo. Tercero, las resoluciones que se requieran presencia alguna. Y bueno, ahí les estoy dando el fundamento donde está regulado las notificaciones que deberán hacerse de forma personal. Y al final regula que toda notificación personal se hará constar el mismo día que se haga y expresará la hora y lugar en que fue hecha y firmada por el notificado. Pero si éste se negara a suscribirla, el notificador dará fe de ello y la notificación será válida. Ese es un tipo de fe pública que tiene el notificador. Fe pública, y es una fe pública especial que está asignada para los notificadores. Seguimos. Exhortos, despachos y suplicatorios. Bien, nos vamos al artículo 114, ley del organismo judicial, y vamos a verificar un par de correitos más de los compañeros. La vez pasada me hicieron una observación que perdía mucho el tiempo con el tema de los correos, pero esta vez solo estamos haciendo con el objeto de que todos tengan el link para poder aperturar, los que ya ingresaron, descarguen el juicio ordinario que aparece ahí para que podamos empezar a analizarlo. Ok, vamos. Cuando estamos hablando de exhortos, despachos y suplicatorios, ¿qué sucede en el caso cuando se interpone, por decirles, está ubicado? Aquí son dos cosas las que vamos a tratar: la competencia. ¿Y qué sucede si viene una señora y quiere demandar el divorcio por causa justificada a su esposo, y su esposo se encuentra en Petén? Allá está trabajando y allá está viviendo. Entonces, ¿dónde se interpone esa demanda? ¿Qué juzgado territorialmente es competente? ¿De dónde sacamos ese dato? Para eso existen las comisiones. Los jueces y tribunales pueden comisionar para diligencias determinadas a otros de la misma o de inferior categoría, prefiriéndose al de igual materia y de distinta localidad. A los de la misma categoría se dirigirán por exhorto. Vamos, misma categoría por exhorto, a los inferiores por despacho y a los superiores o a los de otros estados por suplicatorio o carta rogativa. Suplicatorios. En este caso, estamos haciendo referencia a las comisiones. Dentro de estos, cuando se refiere a que van dirigido la comisión para superiores o para otros estados,
el documento o el procedimiento se denomina suplicatorio o carta rogativa. Vamos con lo que son las costas procesales. Artículo 572, Código Procesal Civil y Mercantil. La carga de las costas, cada parte será directamente responsable de los gastos que se ocasionen por los actos que lleve a cabo y cada uno de los que pida, debiendo participar cuando así lo establezca la ley. En caso de condenación en costas, la parte condenada indemnizará a la otra de todos los gastos necesarios que hubiere hecho, tal y como lo regula el Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 573, Código Procesal Civil y Mercantil, siempre dentro del tema de las costas. El juez en la sentencia que termina el proceso que ante él se tramita debe de condenar a la parte vencida al reembolso de las costas a favor de la otra parte, tal y como se lleva a cabo también en la guerra. Si hay dos estados que entran en guerra, pues el estado que pierde debe de indemnizar al otro. Así sucede en esto. Si alguien pierde un juicio, encima de todo de perder el juicio, pues la persona se verá obligada a pagar las costas. Veamos qué nos dice Manuel Osorio en relación a la definición de costas. Veamos lo que nos dice esto. Dice costas, gastos que se ocasionan a las partes con motivo de un procedimiento judicial, cualquiera que sea su índole. En ese sentido, se dice que una de las partes es condenada en costas cuando tiene que pagar, por ordenarlo así la sentencia, no solo sus gastos propios, sino también los de la contraria. Acerca de la condena en costas, la legislación mantiene dos criterios disímiles. Para uno solo lo procede cuando la parte que pierde el pleito ha actuado con temeridad o con mala fe, mientras que las otras aplican siempre al perdidoso, es decir, a quien ha perdido, salvo que el juez lo estime que su pago por consideraciones especiales que debe de determinar. Ahí tenemos lo que regula el diccionario de Manuel Osorio. Y continuamos. Bien, antes de continuar con las impugnaciones, solo continúo rápido con algunos que todavía tienen problema con el link. Por favor, los que tienen acceso al link y los datos de varios de sus compañeros, compártanselo, por favor. Bueno, oye, antes de empezar a las impugnaciones, lanzo la siguiente pregunta. Por favor, ahorita ustedes están en su casa, están con sus dispositivos, y así es que, por favor, necesito que me respondan la siguiente pregunta. Ahorita en este momento, bueno, igual como lo harán en los exámenes, pues pueden consultar con sus compañeros, aprovechen las diferentes plataformas, no solo para pelear al catedrático, sino que también utilicemos esto. Si les hago una pregunta, así como dice, se referirá a esto, hagamos esta discusión. Como les digo, voy a buscar una forma más adecuada que permita interactuar, pero de momento, pues, estamos con esta, la autorizada, y le vamos a entrar. No creo que hayan tenido problema para ingresar al link. Ok.
Creo que ahí estamos ya con los correos. Bueno, mis estimados, para los compañeros que tienen problema para que los agreguen a un grupo de chat de ustedes, el compañero Milton Vernon Powell Flores me está autorizando compartir el correo de él para que envíen ahí los datos para que los incluyan. Me imagino que el teléfono. Les voy a indicar el correo de Milton Vernon Powell Flores Morales. Es 1800-20009 @urrural.edu.gt. Les repito, es 1800-20009 @urrural.edu.gt. Por favor, para que le envíen ahí los datos o listado a las personas que no están incorporadas a algún grupo de chat de ustedes. Ok. Entonces, seguimos con lo que son las impugnaciones. Les hago la pregunta, ¿qué es impugnar? Según el diccionario de la lengua academia española, es combatir, contradecir o refutar. En derecho es interponer un recurso. Es interponer un recurso contra una decisión judicial. ¿Cuáles son las impugnaciones en el proceso civil guatemalteco? Veamos, para empezar, ¿dónde encontramos eso? ¿Se recuerdan que les dije que algo muy importante es conocer su código? Hay un libro que se trata sobre las impugnaciones. ¿Cuál es ese libro? Localicémoslo ya, por favor. El libro sexto, que da inicio en el artículo 596, nos habla sobre las impugnaciones de las resoluciones judiciales. Ahora les pregunto, ¿cuáles son las resoluciones judiciales? Eso lo vimos en el... Las resoluciones judiciales son los autos, decretos y sentencias. Autos, decretos y sentencias según la ley del organismo judicial. Entonces, estas resoluciones que son decisiones de los juzgados, ¿qué es lo que están implicando? Lo que están implicando es de que si estamos en desacuerdo o nos vemos afectados por estas decisiones, pues debemos de impugnar, es decir, dar una manifestación de contrariedad, pero para eso debemos de cumplir con lo que la ley nos exige con respecto a esto. Por eso les digo, tenemos que conocer nuestros códigos. Situaciones generales, nos vamos al libro primero. Situaciones de juicios de conocimiento, procesos de conocimiento, que son juicio ordinario, juicio sumario y juicio oral. Nos vamos al libro número 2, libro número 3 es de las ejecuciones. Libro 4, ejecuciones especiales. Libro 5, alternativas comunes a todos los procedimientos. Y libro 5, impugnaciones de las resoluciones judiciales. Debemos de conocer nuestro código. El artículo 596 regula que cuando los términos de un auto o de una sentencia sean obscuros, ambiguos o contradictorios, ojo con esto, podrá pedirse que se aclaren si no se hubiere omitido resolver alguno de los puntos sobre el que versar el proceso, podrá solicitarse la ampliación. Aquí tenemos aclaración y ampliación.
La aclaración y la ampliación deberá de pedirse dentro de las 48 horas de notificado el auto o la sentencia. Veamos acá cómo nos está indicando la forma correcta en que se debe de realizar. Mis estimados, espero que ya tengan, si no todos, pues la mayoría. Por eso es que he estado pues, gastándoles un poquito del tiempo de clase en el tema de en el tema de compartir el link. Por favor, ya la otra semana, pues ya lo tienen que tener todos, o la mayoría. Varios me han contestado en relación a la duda de la palabra impositivo. Bueno, antes de continuar, antes de continuar con el tema de las resoluciones judiciales, voy a poner el, el juicio, el expediente que tengo por ahí en sus, tengo entendido que ya que si no todos, pues la mayoría ya tienen el link. Todavía están pidiendo el link a algunos compañeros. Ese link que no va a ser uno de cada semana, sino que ya queda fijo. El compañero Edgar Castellanos me está dando su dato para dárselo al compañero, pero yo acabo de dar ese correo. Entonces le pido por favor que se comunique al correo que le indiqué. Ok, vamos a compartir este juicio. Vamos a minimizar por un momento esto y vamos a entrar a conocer las partes de un memorial, de acuerdo a lo que vimos en la semana pasada, el artículo 61. Bien, mis estimados, eh, vamos a, sé que hay algunas personas que quizás trabajan de procuradores, otras personas que trabajan con abogados, otras personas que trabajan en el organismo judicial y sí han tenido acceso a lo que es un expediente. Sin embargo, las personas como yo, al momento de graduarme, jamás había tenido contacto con la vida jurídica. La verdad, necesitaba graduarme para empezar en eso. Pues es un poquito complicado. Entonces, vamos ahorita a ver, pero más que ver, necesito que vayamos a fundamentar. Ustedes tienen el expediente que yo tengo en pantalla, lo tienen ustedes por ahí. Entonces, necesito, por favor, que ustedes necesito, por favor, que ustedes tengan acceso a este. Lo pueden ir analizando en base a las situaciones que vamos a ir viendo.
Muy bien. Para empezar, esto es lo que se conoce como una carátula de un procedimiento. En este caso, nos estamos refiriendo al juzgado quinto de familia. Indica la rama, que es un proceso de conocimiento. ¿Dónde están regulados los procesos de conocimiento en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil? Libro 2, procesos de conocimiento, juicio ordinario. ¿Y cuál es el tema específico? Lo que es un divorcio. Aquí está el número que le asignan y el número el primer número obedece a lo que es el número que se le ha señalado al juzgado. Cada juzgado tiene un número. Después de eso viene el año en que se dio inicio este. Luego tenemos ya el número particular que se le asigna al proceso en sí. Por eso se llama número único de expediente, el oficial al que le ha sido asignado y la fecha de creación. Y con respecto a las partes procesales, pues aquí dice sentencia, que dice que ya se dictó sentencia en este proceso. Entonces, les pongo un ejemplo. Si viene una persona y les dice que le quiere averiguar cómo, mire, yo empecé a divorciarme hace como 10, 15 años, ¿cómo hacen ustedes para averiguar sobre el caso? Estamos hablando si son abogados o si trabajan con algún abogado, o sea, les estoy dando situaciones de la práctica. Si alguno de ustedes está en esa situación, lo primero que deben de hacer, de acuerdo al derecho procesal, pero eso es ya, son situaciones de la práctica, ¿verdad? Si yo, Juan Carlos Mejía, tengo un proceso de divorcio pendiente, pero no sé, ¿y en qué juzgado está? No sé. ¿Y cuál es el número de proceso? No sé. ¿Le quedó algún documento? Porque la mayoría de resolución, no la mayoría, en toda resolución, todos los órganos jurisdiccionales insertan el número de procedimiento, que es el número que podemos ver acá, que es cómo se identifica. Entonces, estamos diciendo que aquí hay un demandado, una demandante, el nombre del abogado director y que tiene demanda inicial con 3 folios, aparte tiene un certificado de RENAP, tiene un acta y una copia del documento personal de identificación. Bueno, aquí llegamos a lo que es la demanda. En este momento yo les quiero pedir que tengan a mano, por favor, su artículo su artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, y vamos a ir dándonos cuenta si cumple con los requisitos que nos indica el artículo 61. Ok. Artículo 61, Código Procesal Civil y Mercantil. Dice, la primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente. Primero, la designación o tribunal a quien se dirija. La designación o juez a quien se dirija. En este caso podemos observar que está dirigido señor juez de primera instancia de familia del municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala. Ok, hoy en día esto estaría incorrecto. Esto sería sujeto de como lo que se conoce como un previo. Es decir, un previo es una resolución de un órgano jurisdiccional que le está indicando a la parte actora que debe de subsanar ciertas deficiencias que tiene en este caso, este escrito inicial. ¿Y por qué? En este caso, porque ya no se llama así este juzgado. ¿Y cómo lo va a saber uno? Pues tiene que estar uno actualizado con respecto al tema. Y la Corte Suprema de Justicia creó los juzgados pluripersonales. Vamos a ver si encuentro acá el acuerdo de la reestructuración.
Ustedes dirán, ¿y cómo se entera uno de eso? Pues se entera muy fácil. A veces se entera porque uno está al tanto, y a veces se entera porque cuando llega y presenta el documento, pues ni siquiera se lo aceptan, ¿no? Vamos a ver, permítanme. Bueno, no tengo el dato acá, no voy a perder más el tiempo con eso, pero sí es algo a lo que hay que ponerle mucha atención. ¿Y cuál es el nombre correcto? A mí me han rechazado, yo no sabía que era juzgado pluripersonal el de Squint, la verdad me dejé ir y de una vez me hicieron ni siquiera me aceptaron el documento. Pero es obligación de una, a veces llamar, solo que a veces cuesta un poquito que le contesten a uno, y he tenido oficiales que me dicen, ni siquiera llame, porque ahí no contestan nunca. 2, nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente. Pues podemos observar acá en el caso de este proceso, tiene el nombre, tiene la edad, tiene el estado civil. Si se dan cuenta, eso tiene un cheque. Ese cheque, ¿quién lo ha hecho? La persona que está recibiendo, está verificando que se cumpla con eso, ¿verdad? Que está indicando que tiene un nombre, edad, estado civil, profesión, nacionalidad, domicilio. ¿Qué es el domicilio? El domicilio es la circunscripción departamental de una persona, mientras que la vecindad es la circunscripción municipal. Tenemos, siguiendo con los casos, nombres y apellidos completos de la persona, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones. Veamos si lo tiene en este caso. Está colocando el documento personal de identificación. Está diciendo que actúa bajo la dirección y procuración del abogado X, y señalo como lugar para recibir citaciones o notificaciones, eso lo hacemos siempre, señalamos nuestra oficina jurídica que está ubicado en X lugar. Hasta ahí va cumpliendo con lo que requiere propiamente esto. Ustedes dirán, ¡ala, qué tedioso estar viendo eso! Fíjense que sí. Por eso yo les decía, a aquellas personas que se denominan o les denominan que machoteros. Machoteros se trata de dejar las cosas tal y como está, ¿verdad? Yo he visto situaciones que les ponen que son muy de derecho penal en civil, muy de derecho civil en penal, o así en constitucional. Cada uno tiene sus diferentes especificaciones. Hasta aquí vamos, donde va indicando el lugar para recibir citaciones o notificaciones. 3, relación de los hechos a que se refiere la petición. Veamos si los tiene y cómo los tiene. Miren, pues voy a hacer, si vamos a hablar de un juicio ordinario de divorcio, para el caso, ¿qué es lo que debo de tener? En primer lugar, que no tiene un fundamento específico de cómo se debe llevar a cabo. Entonces, para eso debo de verificar que no está en las causales de un juicio sumario, de un juicio oral y ninguno de los ejecutivos, porque no es para el caso, es un juicio de conocimiento. Entonces, de esa cuenta se determina que es un juicio ordinario. Entonces, comparezco a plantear una demanda de divorcio ordinario en contra de la señora por las causas que va a indicar más adelante, y de quien desconozco el lugar de su residencia, pero puede ser habida o notificada en... ¿Por qué hace esta observación? Vamos nuevamente a la ley. Bueno, relaciones en las que a los que se refiere su petición, fundamento, y aquí vamos el quinto. Nombres y apellidos, nombres, apellidos y residencia de la o las personas contra quien reclama un derecho. Entonces, esta persona está viendo su derecho de divorciarse, y si se ignorare, él dice que lo ignora,
la residencia se hará constar. ¿Cómo se está haciendo constar en este documento esto? Está el nombre de la señora y está indicando de quien desconozco el lugar de residencia. Por medio de cédula de notificación que solicito le sea practicada por medio de notario notificador. Hoy vamos a ver también la figura de notario notificador. Para el efecto propongo, aquí de una vez están proponiendo al licenciado que tenga que ser notario notificador. Ojo con eso, hoy estamos viendo las notificaciones y esto está ideal para enseñar. ¿Qué es la figura de un notario notificador? Olvidemos un poquito ahorita de toda la legislación, toda la doctrina y toda la realidad. Les voy a poner el caso preciso. Fíjense que hay veces que los caballeros no somos tan valientes como nos hacemos ver y resulta que le estamos huyendo a una situación de estas. Les digo los hombres porque al final de cuentas soy hombre, pertenezco al género. ¿Y qué es lo que pasa? Van a demandar al hombre por digamos, ¿qué es lo que pasa? Que un divorcio, una demanda de divorcio lleva implícito el tema de pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque es un requisito sine qua non para poder establecer ese convenio para que se divorcien. Es requisito. Entonces, saben que de ahí lleva de por sí un acuerdo de pensión, un acuerdo de quién se va a quedar con la custodia de los hijos menores de edad en caso de haberlos y de quién y cómo se van a separar los bienes dependiendo del régimen económico de matrimonio en el que están involucradas la pareja. Entonces, resulta que el hombre sabe que lo van a demandar, porque a veces eso es algo de lo primero que yo también le digo a mis clientes mujeres, ¿verdad? Por favor, no vaya a empezar con que, mira, seguí así, vas a ver, ya te va a llegar tu sorpresita. Los ponen sobre aviso, entonces el hombre, ¿qué es lo que hace? Ahí se recuerda de que tiene a su amigo abogado, ¿no? Entonces, ¿qué tal vos? ¿Cómo estás? Que no sé qué. Y uno hasta extrañado. ¿Y esto por qué me está llamando? Vos, fíjate que, fíjate que me separé de aquella, qué mala onda, ¿no? Pero no, ya sabe que ahí lo que viene es una consulta jurídica y dice, mira, y vos, a mí se me hace que acá me va a demandar y me va a joder, ¿qué puedo hacer, verdad? Bueno, si no te notifican, no puede dar por iniciado el proceso. Ok, ¿qué significa eso? Que si no me encuentran, no, pues entonces las personas se empiezan a negar en su casa, entonces el notificador no puede notificarle y pasan una cantidad de meses para que eso suceda. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que no le pueden notificar y no pueden iniciar el proceso. Por eso les indiqué, les expliqué cuáles son las consecuencias para el caso de lo que estamos viendo de cómo se puede notificar. Se puede notificar por notario notificador, que aquí se está proponiendo de una vez y se solicitan que se le discierna el cargo. ¿Se recuerdan que dijimos que dentro de los requisitos estaba relación de los hechos a que se refiere la petición? Con respecto a los hechos, el 4 de enero de 2006, aquí indican qué fue lo que pasó, los antecedentes, desde que contrajeron matrimonio o se unieron de hecho. Está indicando que no se celebraron capitulaciones matrimoniales. Por favor, búsquenme donde están el régimen económico, donde indica que si no, cuál es el régimen supletorio, Código Civil, que si no se designa, no se celebran capitulaciones matrimoniales, pues se tiene el régimen económico de comunidad de gananciales. Acompañados al presente memorial certificación de nuestra partida de matrimonio extendida, aquí ya están indicando, ¿verdad? O sea, contrajeron matrimonio. Luego, a hijos sí, durante esta fecha se procreó a 3 hijos y ahí están sus respectivas certificaciones de nacimiento. Vivimos tanto tiempo y es el caso que después de haber contraído matrimonio con mi esposa, las necesidades del hogar empezaron a crecer y conforme esto, aquí está indicando él, es el caso que no le gustó vivir acá y abandonó la casa conyugal, regresando a Totonicapán. Eso es una situación que se debe de demostrar, por eso les digo.
dándose como consecuencia una separación física, y es el caso que a la fecha van aproximadamente 6 años de que mi cónyuge abandonó la casa conyugal. ¿Cuál es la causal esta de divorcio? Pues que el abandono por parte de ella. En consecuencia de lo ya relacionado, demando divorcio en la vía ordinaria en contra de esta persona. Invoco como causa, invoco causa determinada en la forma contenida en el inciso que está indicando ahí, que es el abandono voluntario de la causa por más de un año. Y para tal efecto, pues se ofrecen los siguientes medios de prueba. Veamos, estábamos la relación de los hechos, el fundamento, lo vamos a ver, los apellidos, y ahorita vamos por lo que son las pruebas que se ofrecen para el caso. Certificado de nacimiento de los niños, tiene que haber un certificado de matrimonio. Aquí está adjuntando un acta notarial que él levantó, donde está indicando desde cuándo ella abandonó el hogar. Declaración de parte, ese es uno de los medios que se están ofreciendo, donde le van a hacer un interrogatorio a ella. Constancia de ingresos que se acreditan como dependiente de una tienda de artículos de ella, que ella trabaja. Declaración de testigos, reconocimiento judicial, presunciones legales. Tenemos el fundamento de derecho, que dentro del artículo 61 está como numeral cuarto. Y tenemos, bueno, un catedrático decía, el Código Procesal Civil y Mercantil dice petición, no dice peticiones. Y veamos que así es. La petición en términos precisos. Entonces, ¿qué es lo que se está pidiendo? Se está pidiendo, primero, aquí hay peticiones de trámite y peticiones de fondo. Que se inicie la formación del expediente respectivo y se adjunte los documentos, se dé trámite a la demanda ordinaria por causa determinada, está promoviendo qué persona contra quién y cuál es la causa. Se tenga como director al abogado y notario, quien puede ser notificado en determinado día por ofrecidas las pruebas que me indico en el apartado de mérito. Aquí ya se indicaron cuáles son las pruebas, que se emplace a la parte demandada concediéndole la audiencia por 9 días, que es lo que regula la ley. Todavía no hemos empezado a ver el juicio ordinario, pero es necesario primero para mí, que nos metamos en esto. Cuando empecemos a ver las partes y etapas de las diferentes fases del juicio ordinario, pues ya va a ser un poquito más entendible desde mi punto de vista. Que se abra prueba y tenemos de sentencia. Ya estas, cuando estamos hablando acá, miren, pues peticiones, las primeras son de trámite, estas ya son de fondo o de sentencia. Que se declare con lugar la demanda de divorcio que está promoviendo una persona en contra de otra. Está indicando que una vez sea disuelto el matrimonio, dejando en libertad para contraer nupcias. Segundo, que se fije pensión alimenticia para la señora en calidad de esposa por la cantidad le está pidiendo pensión acá, que se fije en concepto de pensión alimenticia una cantidad final. No se hace declaración sobre los bienes muebles ni inmuebles por no aportarlos al matrimonio. Se declara disuelto el vínculo y que se extienda una certificación, y con la certificación se va a presentar al Registro Nacional de las Personas, con lo que la persona ya va a aparecer nuevamente como soltera. ¿Qué más nos pide acá? Lugar y fecha y firma del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, pues lo hará por él otra persona. La cita de leyes, la fecha, firma de la persona en nombre de quién se hace y en auxilio de quién.
Aquí tenemos el sello y la firma del notario. Y aquí podemos ver que se adjuntan dentro de ese primer documento, pues los documentos que se están colocando en el lugar de las pruebas. Certificado de matrimonio es la prueba toral de que están casados. Tenemos también eh, el, el certificado de nacimiento de uno de los niños, serán 3 si mal no estoy. Otro de los niños. Otro de los niños, son 3. Este es el acta notarial que le está colocando como prueba de que ella abandonó el hogar. Esto está la jugada, la verdad. Fotocopia del documento personal de identificación. Si se tiene el de ella también, se pueden colocar. Bueno, ¿qué es esto? Esto es la primera resolución. Es decir, se recibe y hay una primera resolución. Y es la fecha en donde están dando por recibido el documento. ¿Qué es esto? Esto es un decreto de trámite. ¿Se acuerdan? Dijimos cómo se clasifican quiero verificar la hora. ¿De qué forma se clasifican las resoluciones judiciales? Autos, decretos y sentencias. Esta es una resolución de trámite. ¿Se recuerdan que les dije que las resoluciones estaba el número de la resolución? Aquí ya tiene el número de expediente. Ya tiene el número de expediente. Ya fue asignado el juez y el oficial, la fecha. Entonces tiene por recibido, se admite para el trámite de la demanda en la vía promovida por tal persona en contra de tal persona. Se toma nota de la dirección y la procuración con la que actúa. Se notifica a la demandada en el lugar señalado, previniéndole que debe de señalar lugar para recibir citaciones o notificaciones. Se nombra como notario notificador de una vez a la persona que dentro de este plazo deberá presentarse al juzgado para discernir el cargo. Para el cumplimiento de la diligencia anteriormente indicada se habilitan días y horas inhábiles. Aquí lo está indicando. Se emplaza al demandado por 9 días, más 2 días por razón de la distancia para que conteste, por ofrecido los medios de prueba. Esta es pregunta de derecho, teoría general del proceso. ¿Cuáles son las etapas de la prueba? Se las dejo de tarea. La etapa tiene 4 pruebas. La prueba tiene 4 etapas, perdón. Vamos a revisar el tema de los correitos antes. Los quiero invitar a que con su ley en la mano hagan el chequeo del artículo 61. Ustedes dirán, pero ahí hay otras cosas que no están en el 61. Por eso es que no solo es el 61. Aparte del 61 hay otros que son básicos. Gracias por los que me mandaron la definición de lo impositivo. Es muy, muy adecuado para saberlo. Me están indicando que el correo que le indiqué del compañero en relación a la clínica que no me lo da. Bueno, vamos a verificar si lo repetimos. Me están pidiendo el correo del compañero, ahorita lo vamos a indicar. Estamos enviando los links, perdón por los que no lo habían recibido, pero aquí están haciendo una pregunta, dice, ¿puede un hombre solicitar la pensión alimenticia si la madre es la que los abandona? Miren, la respuesta es la siguiente, la única forma en la que un hombre le puede pedir, bueno, no es la única, pero es la más común, porque tampoco es que los jueces les guste mucho este tema, es cuando, y busquen el fundamento en derecho civil, Código Civil, Decreto Ley 106,
donde está el tema de alimentos, búsquenlo. O sea, por eso les digo, el tiempo es muy corto acá. Y de esta cuenta yo les quiero pedir, por favor, que, que busquen que se le podrá dar, pedir alimentos el hombre a la mujer cuando éste esté, por así decirlo, con capacidades especiales. Esa es la respuesta. Por el simple abandono se podría, pero fíjense que es difícil que proceda. Artículo 126 nos está diciendo el compañero Zacarías, a falta de capitulaciones se aplica el 126 del Código Civil. Comunidad de gananciales, 124. Vamos a ver, la compañera, vamos a ver si le entiendo la pregunta a la compañera, pero esta creo que lo voy a dejar pendiente, la compañera Jamie Pérez, para contestarle eso fuera de clase. Así avanzamos con las últimas diapositivas. Ok. Bueno, y si se dan cuenta acá, ok, vamos a detenernos un poquito con el tema de el expediente y vamos a continuar con las últimas diapositivas de clase. Ya estamos por terminar, sobre unos minutos. No se fijan que vamos a trabajar un poquito rápido estas últimas diapositivas, pero me interesaba que le entráramos al tema ya del expediente, ¿verdad? Para ya poder estar hablando. ¿Cuáles son las impugnaciones? Las impugnaciones, por supuesto que las vamos a ver más detalladamente. ¿Cuáles son las impugnaciones? Las impugnaciones tenemos aclaración y ampliación. Una cosa es que me aclaren y otra cosa es que me amplíen. Aclaren cuando los términos sean oscuros, es decir, no se ve la respuesta, ambiguos, dice sí y dice no, o da dos respuestas y contradictorios, ¿verdad? Se contradicen entre sí. Y si se omite resolver algo que se pidió, pues se solicita que se amplíe. Esa es una impugnación. Tenemos revocatoria y reposición. Los decretos que se dicten para la tramitación del proceso se pueden revocar de oficio por el juez que los dictó, y la parte que se considera afectada también puede pedir la revocatoria de los decretos. El plazo son 24 horas. Procedencia de la reposición. Normalmente cuando uno se prepara para el examen técnico profesional, estos son plazos cajoneros que se los preguntan, ¿verdad? ¿Cuánto es el plazo para interponer una ampliación, una impugnación de estas? Cuando procede, los litigantes pueden pedir la reposición de los autos originarios de la sala dentro de 24 horas. Y tenemos también, salvo disposición en contrario, únicamente son apelables. ¿Cuándo son apelables estos? Los autos que resuelven excepciones previas que pongan fin al proceso y las sentencias definitivas dictadas en primera instancia. Aquí estamos indicando que es apelable, cuando se puede interponer una apelación de este tipo y por este tipo de resoluciones. 355 personas conectadas y la semana pasada tuvimos 400, no sé qué pasó por los que hacen falta. Déjenme verificar el correo del compañero para que les pidan. Compañero que me mandó su correo aquí, Milton Vernon Powell. No sé si se pronuncia Vernon, pero ok. El correo del compañero es 180020 009. Repito, es el número de carpeta del 1800. Él me autorizó a dar ese dato. 1800 20 009 @urrural.edu.gt. Tercera vez que indicamos el correo del compañero, 1800
20009@urrural.edu.gt. Es para que los compañeros que ingresaron solo por clínica mándenle sus datos, me imagino que necesitan el teléfono para que los incluyan al chat general y ahí se ponen al día de las situaciones con respecto a eso. Muchas gracias, Milton, por apoyar a los compañeros. Los compañeros que están solo por clínica, sé que tienen muchas dudas. Háganmelas saber. Yo sé que yo arranqué como que si ustedes vinieran del semestre pasado. Yo sé que no es así, necesitan actualizarse, pero tranquilícense. De momento me interesa más que se pongan las pilas en las clases, que estén con aflicciones de eso. Las observaciones es de que para el día del examen sí les voy a hacer observaciones porque algunos compañeros cometieron el error de que si les da una hora y es un sistema electrónico y seamos realistas, pues por estar, como hay chance de comparar, pues estar comparando dudas con los compañeros, se les cierra la plataforma y es como que no se hubieran presentado a su examen, después tienen que pedir extraordinario, pagar y hacer el procedimiento. Esta es la situación. Tenemos también lo que es un curso de hecho. Fíjense que esta impugnación es interesante porque a diferencia de las otras dice, cuando no se haya autorizado o se haya denegado el recurso de apelación y consideramos que sí proceda, entonces la parte que está agraviada puede ocurrir de hecho al superior. O sea, vengo yo y apelo ante el inmediato y dice, no procede la apelación. No me lo aceptó, entonces voy a ocurrir de hecho ante el superior para que dentro de 3 días de notificada la denegatoria se conceda el recurso. En este caso le está diciendo que sí procede la apelación, no que sí al lugar con lo que era su pretensión original. Nulidad. Artículo 613. ¿Cuándo procede la nulidad? Procederá a interponerse la nulidad contra las resoluciones y procedimientos en que se infrinja la ley, cuando no sean procedentes los recursos de apelación y casación. Veamos en el caso de la casación. ¿Quién está legitimado? Los directa y principalmente interesados en un proceso o sus representantes legales tienen derecho a interponer el recurso de casación ante quién, ante la Corte Suprema de Justicia. Podría ser pregunta de examen. ¿Ante quién se interpone el recurso de casación? Ante la Corte Suprema de Justicia, ante el juzgado que emitió la resolución, ante el juez acuo y ante el juez aqueno. Artículo 620. Procedencia. ¿Cuándo procede el recurso de casación? Solo procede contra sentencias y autos definitivos de una sala segunda instancia no consentidos expresamente por las partes. Y tenemos ¿qué es un remedio procesal? O sea, ya estamos en los últimos minutos, solo para fíjense que hago lo posible por agotar los correos porque los compañeros se toman la molestia en... Vamos a ver. El compañero Powell, el que dio su correo, le quiero suplicar que le demos la orientación a los compañeros. Me auxiliaría mucho si le diera el apoyo a los compañeros que son solo de clínica, de tal forma de que puedan incorporarse para las dudas que tengan. Aquí hay una muy buena pregunta, fíjense. Asumo que es compañera, me disculpo, mis estimados, compañera Eiti Grant Anily Ortiz Ramírez. Fíjense qué buena pregunta, dice. Buenas tardes, Lec. Con respecto al número único de expediente, ¿de dónde lo obtenemos? He escuchado que del sistema de gestión de tribunales, pero es algo reciente, no sé si es así, podría aclarármelo. Con mucho gusto, compañera, espero no cometer algún error. Pues efectivamente uno debe de acudir ahí y hay un sistema donde le dan la información, donde les voy a decir cómo funciona aquí en Torre Tribunales, pero si tocan en algún otro lugar uno llega con los nombres de la persona, ¿verdad? Que puede ser la parte actora o la parte demandada. Ok, entonces ahí le dan a uno el número de expediente. Bueno, ¿y qué obtenemos con el número de expediente? Especialmente un abogado. Entonces, bueno, a veces que a mí no me gusta, pero al final de cuentas toca.
muchas veces le dan a uno casos ya empezados por otros colegas que por cualquier motivo no siguieron. Entonces ya es algo tocado por otro colega, uno no sabe dónde empieza, no les dan copia del expediente, entonces uno tiene que pedir primero el número de expediente y después interponer un memorial para solicitar que uno va a ser el abogado y solicitar el expediente. Y con el expediente puede revisar las actuaciones, algo así como lo que acabamos de hacer ahí, y en qué etapa va, qué hace falta por hacer. Estamos a la parte de las preguntas. Vamos con las últimas preguntas de los compañeros. Muy buena pregunta la compañera que hizo esta. Miren, aquí está la compañera Diana Michelle Abaj Rodríguez. ¿Cuáles son las etapas de la prueba? Muchas gracias, se me ha olvidado. Las etapas son ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración de la prueba. Y esos son en todas las ramas del derecho que hay. No solo es algo propio de derecho procesal civil. Así está penal constitucional en todas. Las etapas de la prueba es una pregunta de teoría general del proceso. Es ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. Muchas gracias, compañera Diana. Muy bien por la respuesta. Continuamos dándoles el link a los compañeros que ya no lo han obtenido. Bueno. También una muy buena pregunta la de la compañera Marilú Morán. En primer lugar, no le quedó muy claro la figura del notario notificador. Vamos a utilizar para este efecto el Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 33 regula 33 del Código Procesal Civil y Mercantil. El juez podrá, a instancia de parte, es decir, que lo pido. ¿Y cómo les puedo enseñar que lo pido? Se recuerdan que en el expediente que estamos analizando fue solicitado encomendar a un notario la realización de determinados actos. ¿Qué actos se le van a determinar acá? Que notifique, incluso notificaciones y discernimientos. Eso se le está delegando a un notario. Entonces se convierte en la figura de notario notificador. ¿Qué sucede? Yo interpongo una demanda de divorcio y resulta que la persona se quiere negar. Lo que les decía, a veces los mismos abogados pues les damos, mire, si no lo notifican, no pasa nada. Entonces viene la persona y se niega, la misma familia lo niega, entonces eso dificulta la labor del notificador. Entonces ahí lo que hay que hacer es, le dice el abogado que está interesado, que está auxiliando a la parte actora, le dice, mire, ¿dónde lo localizamos a él? Mire, él se mantiene en X lugar todo el tiempo. Bueno, voy a nombrar un notario notificador que no puedo ser yo el abogado que está representando a la parte, tengo que coordinarlo con otro colega de ese diligenciamiento para proponerlo de que él sea el notario notificador, que le disciernan el cargo, le entregan lo que debe de notificarse y se le llega al lugar y mire, vengo a notificarle tal situación, firme acá. Pues regularmente por experiencia le digo que no sale maltratado, no, la gente no le quiere recibir una la notificación, maltratado, escupido y hasta con intentos de hacerle algún otro daño, pero al final de cuentas uno tiene una fe pública por la que ha sido investida. Bueno, los notarios por ser notarios, pero en este caso cualquier notario porque ha sido discernido por un juez. Un juez le dijo, mire, usted va a cumplir esta diligencia, vaya a notificar, él no necesita que sea ciertas horas específicas. Eso es un notario notificador. Ahora, ¿cómo hago para saber a qué juzgado dirijo el memorial? Hay competencias por la materia, por el territorio, por la cuantía y por el grado. Ese análisis lo debemos de hacer y luego de eso debemos de determinar los primeros artículos, analizar los artículos del Código Procesal Civil y Mercantil en relación a las reglas de la competencia que van del artículo 7 hasta el artículo
24/7 al 24, por favor, Marilu, revisen eso, así se determina cuál es el juzgado competente. Ahí no le voy a decir, si es tal cosa, vaya al juzgado tal y tal, ubicado en tal, no es así, es de interpretación y saber y actualizarse, es un poquito complicado. La compañera Mónica Argentina Valladares Florian indica la demanda de divorcio, ¿dónde se inicia? Si me está diciendo dónde, estamos hablando del lugar. Vamos a revisar lo que yo les acabo de decir. Si me está hablando del lugar, es la competencia por territorio. Estoy entendiendo yo. ¿Qué es lo que me está preguntando la compañera? Ok, vamos a ver. Veamos el artículo 12. Competencia por razón de domicilio, es decir, el dónde. Cuando se ejerciten acciones personales, es juez competente en asuntos de mayor cuantía, el de primera instancia del departamento en que el demandado tenga su domicilio, el demandado. En el de menor cuantía, el juez menor de su vecindad, es decir, el juzgado de paz. En los procesos que versen sobre prestaciones de alimentos o pago de pensiones, por este concepto será, pero aquí no estamos en el tema de pensiones, entonces depende dónde ejercita el demandado. Espero haber resuelto la duda. Ups, ya nos pasamos. ¿Cuántos conectados hay? Muy bien, mis estimados. De esta forma, damos por finalizada la clase. Todavía tenemos algunas preguntas, las voy a contestar ya fuera de clase. Es un gusto compartir con ustedes. Seguimos el mecanismo de comunicación. Les tengo muy buenas sorpresas para la siguiente clase. Es un gusto. Sigan estudiando, por favor. Ya tenemos cerca los exámenes. Que tengan muy feliz tarde.